escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Hola de nuevo, este es el episodio 4. En este episodio introduciremos un par de conceptos que nos ayudarán a entender otros elementos de esta disciplina: léxico, morfema, sistema lingüístico, sistema conceptual intencional y el sistema articulatorio perceptual. Posteriormente se hablará sobre la sintaxis, la morfología y la semántica muy brevemente de la fonología. Hablemos del léxico. El léxico es el conjunto de palabras, también llamadas unidades léxicas en esta disciplina, que conforman el vocabulario de una lengua. Es todo el inventario de unidades que utilizamos para expresarnos y comunicarnos. Es algo similar a un diccionario internalizado al que accedemos automáticamente al emitir pensamientos o ideas que posteriormente pueden materializarse en vocalizaciones. Por ejemplo, en español, palabras como casa, gato o correr forman parte de nuestro léxico. Retomando un poco nociones del episodio pasado, había comentado que las palabras se conforman de morfemas. Un morfema puede ser una palabra completa, como casa, pero también puede ser una parte de una palabra, y este morfema puede aportar un significado adicional a esta misma palabra. A estos elementos se les llama afijos. Un afijo es un morfema que se agrega a una palabra base o raíz para modificar su significado o función gramatical. Los afijos pueden ser prefijos, estos se colocan antes de la palabra base; sufijos, estos se colocan después de la palabra base; o infijos, estos se insertan dentro de la palabra base. Por ejemplo, en la palabra desarmar, la base es armar y el afijo es des. En este caso nos encontramos con un prefijo. Un ejemplo de sufijo lo encontramos en ción, en la palabra educación. Los morfemas son los que permiten formar nuevas palabras o modificar el significado de las ya existentes. El léxico y los morfemas suelen ser más notorios a simple vista porque son las unidades básicas que percibimos y manipulamos al hablar y escribir. Cuando nos comunicamos, incluso con nosotros mismos a través del pensamiento o diálogos internos, utilizamos palabras y morfemas para expresar nuestras ideas. Bueno, ahora toca hablar acerca de la fonética y la semántica. Sí, parece un cambio relativamente brusco, pero todo está relacionado, ya verán. La fonética se encarga del estudio de los sonidos del habla y cómo se producen, transmiten y perciben. Está muy relacionada con el léxico, ya que las palabras están compuestas por sonidos específicos que forman su estructura fonológica. Hablaremos de la fonología más tarde. Por ejemplo, la palabra casa está formada por los sonidos k, a, s, a. La ortografía no necesariamente se emparejará con estos sonidos o morfemas y la manera en cómo los escribimos. Los escribiremos nosotros como lingüistas, no como C-A-S-A, sino como K, A, S y A. Bueno, estos sonidos constituyen los elementos básicos del léxico y entender su producción y percepción es esencial para el análisis fonético. Por otro lado, la semántica se ocupa del estudio del significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí para formar frases con sentido. Aquí es en donde entran en juego los morfemas. Cada morfema puede tener su propio significado y al unirse formar palabras con significados más complejos. Por ejemplo, en la palabra, nuevamente, desarmar, el prefijo des indica negación y el morfema ar indica la acción de hacer algo. Así entendemos que desarmar significa quitar las armas o deshacer lo armado, según el contexto y gracias a la combinación de estos morfemas. Ahora, la relación entre la enunciación de palabras y la fonética y la semántica es crucial. Cuando enunciamos las palabras, lo que estoy haciendo justo ahora,
Las articulamos utilizando sonidos específicos que componen la fonética de dichas palabras. Estos sonidos tienen una forma física, lo que los vincula al sistema articulatorio perceptual. Decir que tienen una forma física se refiere a que se enuncian o se vocalizan. Pero bueno, también están asociados con significados, y estos se relacionan con el sistema conceptual intencional. Por ejemplo, cuando decimos casa, los sonidos en conjunto que producimos están vinculados con la idea del lugar en que vivimos. Repasemos la relación entre el sistema lingüístico, el sistema conceptual intencional y el articulatorio perceptual. Quedamos que, entonces, el sistema lingüístico es el conjunto de reglas y convenciones que rigen una lengua. Esto incluye la gramática, el léxico y la fonología. El sistema conceptual intencional es el sistema mental que contiene nuestras ideas, conceptos y significados. Y el sistema articulatorio perceptual se refiere a la producción y la percepción de los sonidos del habla, así como los procesos motores y sensoriales que están involucrados en ello. Estos sistemas, además, están interconectados. El sistema lingüístico nos permite expresar nuestro sistema conceptual utilizando sonidos articulados perceptibles, y a su vez, el sistema conceptual influye en las elecciones lingüísticas que realizamos. Bueno, terminando con esto, tenemos que pasar al siguiente tema, que es la fonología. La fonología se refiere al estudio de los sonidos del habla y cómo estos se organizan y funcionan dentro de una lengua. Se forman secuencias de sonidos que componen las palabras y las frases en una lengua, y en esta disciplina a esto se le conoce como cadenas fonéticas. Por ejemplo, nuevamente, en la palabra casa, la cadena fonética está formada por los sonidos K y SA. El sistema articulatorio perceptual está directamente relacionado con la producción y percepción de los sonidos del habla, y la fonología se ocupa del estudio de cómo estos sonidos se organizan y funcionan dentro de una lengua específica. Este mismo sistema, el articulatorio perceptual, proporciona los datos brutos, en este caso serían los sonidos del habla, que la misma fonología analiza y categoriza en unidades significativas, que se llaman fonemas. El sistema conceptual intencional contiene los significados asociados con las palabras y los sonidos del habla. La fonología se relaciona con la forma en que estos significados se representan y se transmiten a través de la estructura fonética de las palabras. El sistema conceptual intencional influye en la elección de palabras y sonidos que utilizamos para expresar nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando elegimos entre diferentes palabras para describir una idea como rápido o veloz, el sistema conceptual intencional nos guía en esa elección, y la fonología determina cómo se pronuncian esas palabras en términos de sonidos específicos. En breves palabras, el sistema articulatorio perceptual se refiere a la producción y percepción de los sonidos del habla. Involucra tanto los procesos motores relacionados con la articulación de los sonidos como los procesos sensoriales relacionados con la percepción auditiva de estos mismos sonidos. En resumen, es el sistema que nos permite hablar y entender el habla de los demás. En cambio, el sistema conceptual intencional se refiere al conjunto de conceptos, ideas y significados que tenemos todos en nuestra mente. Es el sistema que utilizamos para comprender el mundo que nos rodea, expresar nuestros pensamientos y comunicarnos con los demás. Las principales diferencias entre ambos sistemas radican en su función y naturaleza. En su función es porque mientras que el sistema articulatorio perceptual se centra en la producción y percepción de los sonidos del habla, el conceptual intencional se centra en la representación y comprensión de su significado. Y, referente a su naturaleza, el sistema articulatorio perceptual está más vinculado a estos procesos físicos y sensoriales, ya que implica la producción y percepción de estos sonidos físicamente. Y por otro lado, el conceptual intencional es muchísimo más abstracto y cognitivo, ya que se relaciona con la representación de los conceptos y significados en la mente. Para dejar esto más claro, porque suena muy engorroso, pondré un ejemplo. Imagina que estás hablando con un amigo sobre gatos. Sí, gatos. Utilizas tu sistema conceptual intencional para acceder a tu conocimiento sobre gatos.
Esto incluye su apariencia, su comportamiento y quizás otras características. Luego, utilizas tu sistema articulatorio perceptual para producir sonidos que representan estas ideas, como las mismas palabras, gato, peludo o animal de compañía. Tu amigo, al mismo tiempo, utiliza su sistema perceptual para escuchar y entender tus palabras y su sistema conceptual para interpretar y responder a todo lo que has dicho. Así que mientras tú utilizas tu sistema conceptual intencional para acceder a tus ideas sobre gatos, tu sistema articulatorio perceptual te permite expresar estas mismas ideas verbalmente y comunicarte con tu amigo. Y así podemos ver que la fonética y la semántica están intrínsecamente vinculadas con el léxico y los morfemas. La fonética nos ayuda a entender cómo se forman los sonidos que componen las palabras, mientras que la semántica nos ayuda a comprender cómo se combinan esos sonidos para crear significados específicos. Es una red compleja de interacciones que nos permite comunicarnos eficazmente a través de nuestro lenguaje. La fonética se conecta con la semántica a través de la articulación de las palabras. Las cadenas de sonidos, la fonología, que producimos al hablar, son interpretadas por nuestro sistema conceptual, generando un significado. Finalmente, la fonología actúa como un puente entre los sistemas articulatorio perceptual y conceptual intencional, ya que se ocupa tanto de la producción y percepción de los sonidos como de la organización y transmisión de los significados a través del habla. ¿Quién diría que al pensar y emitir sonidos utilizamos un montón de funciones físicas y mentales? ¿Qué te ha parecido entender cómo es que la simple encadenación de sonidos puede formar oraciones complejas cargadas de significado? Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro Blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.